Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en su programa Comunícate, que todos los lunes a las 2 de la tarde les transmitimos con temas relacionados con los diferentes aspectos de la comunicación. El programa pasado comenzamos un tema de lecturas para las vacaciones, es decir, qué leer en las vacaciones. Y pues yo les comencé a recomendar algunos libros, pero como la lista no la terminamos, hoy vamos a continuar, ya que creo yo que son libros de mucho interés. La semana pasada pues estuvimos viendo el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Le dimos toda la importancia que tiene como quizás el libro después del Quijote más importante en la lengua española. También recomendamos El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y de su estancia en África, en el Congo belga, donde él se da cuenta de todo el problema de esa vida que en la práctica era de esclavitud, aunque legalmente ya no era así considerado. También mencionamos el Austen, Orgullo y Prejuicio, donde pues vimos que este libro realmente aborda temas bastante adelantados, tomando en cuenta que es un libro del siglo XIX. Vimos también el libro de Henry Miller, Trópico de Cáncer, pues donde vimos que es en gran parte autobiográfico y que también pues fue un libro que estuvo prohibido, condenado en los Estados Unidos y que primero fue publicado en Francia. También recomendamos Crimen y Castigo, esta gran novela de Fyodor Dostoyevsky, que dijimos que es una novela histórica, filosófica y psicológica, muy recomendable de leerse. Y terminamos el programa pasado hablando del Ulises de James Joyce, donde vemos que narra un día nada más de vida de su personaje en Dublín. Hoy vamos a continuar y el primer libro que les vamos a recomendar es un libro que quizás más conocido es por las dos películas que se hicieron de él. Me refiero al libro Lolita del escritor ruso norteamericano Vladimir Nabokov. Este libro fue publicado en 1955. Desde luego es un libro que no está exento de la polémica, pero es considerado por muchos críticos, por muchos académicos, como una obra maestra de la literatura universal. Y siendo un libro de 1955, ya se considera un clásico moderno. Este libro fue publicado, ya lo dije, en 1955 en París, porque en los Estados Unidos no fue autorizada su publicación, sino hasta 1958. Y en 1967 fue publicado en Rusia, obviamente en una traducción al ruso. Lolita es la novela más conocida del escritor de origen ruso Vladimir Nabokov. Trata sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad por su hijastra de 12 años. No está exenta de polémica, como ya lo dijimos, y es considerada pues una gran novela, un clásico. Entre los hechos que pudieron dar o influenciar a Nabokov en su novela fue que en 1948 en el lugar Florence Sally Horner, esta niña de 11 o 12 años, fue secuestrada.
Algunos difieren de su edad, si fue de 11, 12 años o fue de 15, pero en realidad fue secuestrada por un hombre de mediana edad. Este libro contiene o tiene, digamos, diferentes niveles de lectura, desde un relato romántico erótico hasta también retrata una sociedad que es autocomplaciente y también trata temas sobre la moral y la perversión psicopatológica. La novela fue publicada por una editorial francesa antes que en Estados Unidos y catalogada esa editorial de pornográfica porque publicó este libro que decían en Francia trataba de la relación sexual de un depravado. En 1962 la novela fue hecha película y el propio autor Igor Nabokov participó en hacer el guión de esta película. Esta película es de las dos que existen la mejor. Fue dirigida por Stanley Kubrick y fue filmada en 1962. La protagonista como Lolita fue Sue Lyon y como su padrastro James Mason. El argumento, así de forma rápida, de esta novela empieza con que un psicólogo, John Ray, dice que recibió un manuscrito pues anónimo. El manuscrito estaba titulado Lolita o la confesión de un viudo blanco. Y ese manuscrito anónimo estaba firmada con el seudónimo de Humbert Humbert, un autor que murió en la cárcel por trombosis coronaria. En la historia ya de la novela, ese señor Humbert Humbert era un profesor de literatura francesa y tenía una obsesión sexual con muchachas, pues adolescentes. Dejó Europa y se trasladó a Estados Unidos y allí alquiló una habitación en un pueblo ficticio de Nueva Inglaterra, en la casa de Charlotte Haas. Humbert solo aceptó la oferta de vivir en esa casa después de conocer a Dolores, la hija de Charlotte, de 12 años, quien estaba tomando sol en el jardín. Humbert se enamoró secretamente de Dolores y la llama de manera cariñosa Lolita. Su madre es una viuda solitaria y se convierte inconscientemente en un enlace con Humbert, aunque ella realmente lo que hace es provocar el enlace de Humbert con su hija. Lolita coquetea mucho con Humbert, algo que a él le gusta, y en poco tiempo Humbert se casa con la mamá, aunque no la ama, y solo para mantenerse cerca de Lolita. Un día, Charlotte, es decir, la señora, encuentra el diario de su nuevo marido lleno de confesiones de su obsesión con Lolita y de su desengaño con su nueva mujer, es decir, con ella. Ella se enoja, se pone triste, sale rápidamente de la casa y muere atropellada. Humbert queda entonces como legítimo encargado de la joven Lolita y la recoge de su campamento de verano antes de informar a ella, Lolita, de que su madre ya murió. Pasan la noche en un hotel lujoso donde Lolita admite que tuvo sexo con un chico en el campamento. Es decir, eso le cuenta ella a su padrastro. Cuando amanecen, Lolita inicia la primera experiencia sexual con su padrastro. De ahí ya ellos mantienen relaciones durante un periodo de 2 años.
Posteriormente viajan en coche por los Estados Unidos por un año antes de que Lolita asista a una escuela para mujeres. Después de una discusión emocional entre los dos, Lolita propone otro viaje largo. Humbert se pone de acuerdo desconociendo que Clark Kiltree, un dramaturgo joven, ha convencido a Lolita a abandonar sus estudios y a Humbert para escaparse con él. Kiltree recoge a Lolita de un hospital donde ella está recuperándose de la gripe, esto sin que lo sepa su padrastro, quien es un huésped en un motel cercano. Mientras Lolita convive con Kiltree, él le propone que actúe en películas pornográficas. Ella rechaza la oferta y por eso Kiltree la echa de su casa. Más tarde Lolita empieza a trabajar como camarera y conoce su futuro marido, que era un tal Richard Schiller. Al final de la novela, Lolita tiene 17 años, escribe una carta a Humbert pidiéndole dinero para pagar sus deudas y mudarse con su marido a Alaska, donde él ha conseguido un buen trabajo. Humbert la visita en su hogar en Qualmont, en el Medio Oeste. Durante la visita le dice que aún la desea y quiere que ella deje a su marido por él. Ella se rehúsa. A pesar de eso, Humbert le da $4,000. También él insiste en saber con quién Lolita huyó años atrás. Le informa que fue Kiltree y Humbert decide asesinarlo. La novela culmina con un episodio muy violento. De esta novela se deriva el término Lolita, que se ha popularizado para referirse a jóvenes adolescentes que son muy seductoras, especialmente si son menores de edad. En el mercado de la pornografía, el término Lolita se usa para describir niñas o adolescentes. El mismo Nabokov describía a Humbert como una persona odiosa. En Japón se ha desarrollado el término lolicon para referirse al complejo Lolita y la obsesión por las niñas jóvenes, sobre todo en la ficción. Además de la película de Kubrick del 62, también se filmó otra película en 1997 que fue dirigida por un cineasta, Adrian Lyne, y donde trabajan, entre otros, como Lolita, Dominique Swain, como su padre, Jeremy Irons, y como su madre, Melanie Griffith. Hacemos una breve pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las unidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De este libro que acabamos de comentar, Lolita, pues pudiera ser recomendable ver la primera película, la de Kubrick, y después leer la novela para que vean ustedes realmente cómo, a pesar de que uno ve una buena película sobre un libro, si lo lee, va a encontrarse que el escribir con palabras, el escribir bien un libro, realmente supera incluso ese medio audiovisual que es el cine. Vamos ahora a ver otro libro. Es un libro que en realidad son 7 libros. Es el famoso libro En busca del tiempo perdido que escribió el gran escritor francés Marcel Proust. Este libro es considerado realmente como una de las cumbres de la literatura francesa y universal. Y según muchos autores de varios países, este libro es la segunda mayor obra de ficción en la historia, detrás nada más de El Quijote. Este libro es una novela que Proust escribió entre 1908 y 1922, que como dije consta de 7 partes que fueron publicadas entre 1913 y 1927. Dado que Proust murió en 1922, las 3 últimas partes fueron publicadas ya en forma póstuma. Más que un relato de acontecimientos, esta obra se mete en la memoria del narrador, sus recuerdos y los vínculos que esos recuerdos le crean a él en el presente. De allí que el título no sea El tiempo perdido, como por ejemplo Milton escribió El paraíso perdido, sino que se llama En busca del tiempo perdido. Las 7 partes que tiene este libro, la primera es Por el camino de Swann, que fue publicada en 1913 por cuenta del propio autor, y luego ya en una versión modificada en 1919 por una editorial muy conocida, la editorial Gallimard. La segunda parte es A la sombra de las muchachas en flor, publicada en 1919. La tercera parte es El mundo de Germant, en 2 tomos, publicado en 21-22 por la editorial Gallimard. El 4 es Sodoma y Gomorra, que también es en 2 tomos
y fue publicado en 1922 y 1993. La quinta parte fue La prisionera, en 1925, ya obra póstuma. En 1927, La fugitiva, y la última parte, también en 1927, llamada El tiempo recobrado. Proust, ya muy enfermo, se dedicó de lleno a terminar toda la obra, esta gran obra maestra, prácticamente encerrado en su casa y sin ver a nadie. Sin haberla terminado realmente, en 1922 murió de una bronquitis y fue su hermano quien se hizo cargo de concluir lo que hacía falta y de terminar de publicar los manuscritos, lo cual fue entre 23 y 27, ya muerto el autor de esta gran obra. A la busca del tiempo perdido, en realidad es una gran reflexión sobre el tiempo, el recuerdo, el arte, las pasiones y las relaciones humanas. Todo esto atravesado por un sentimiento de fracaso y de vacío existencial. En ella, Proust incluye más de 200 personajes y realmente los crea con una gran maestría y los va relacionando en cada uno de estos libros. Esta obra está estructurada por varios ejes. El amor y los celos, que son ilustrados en la relación entre Swann y Odette, así como en la que el narrador tiene como Albertina. Como ven, son 3 personajes femeninos. El arte en todas sus formas, la pintura, la música, la literatura, el teatro, la arquitectura, la escultura. Luego la condición humana existencial y la subjetividad, que realmente decíamos es uno de los temas que subyacen en toda esta obra. Las relaciones entre el tiempo y la memoria, es decir, los recuerdos. Luego, los distintos ámbitos y esferas sociales que contrastan entre sí, como la familia y los amigos, la ciudad y el campo, los salones burgueses y los aristocráticos. Y otro eje que también estructura esta obra es la homosexualidad, tema tratado en los personajes de Roberto de Saint-Loup, el barón de Charlie y Carlos Morel. Es decir, en esta obra, Proust ofrece un gran panorama de la época decadente de la nobleza francesa a finales del siglo XIX. Pero también este libro contiene una gran riqueza imaginativa de su memoria para la posteridad de ese modo de vida. Pero como ven, como les dije, describe su memoria, se desarrolla, por ejemplo, hablando mucho del arte, de la pintura, de la música, la literatura, el teatro, la arquitectura, la escultura, ¿sí? Y también de sentimientos humanos tan profundos como el amor y los celos. Así que esta obra, si bien le digo, son 7 partes, incluso en algunas ediciones ha sido publicada en 7 libros diferentes, pues muy bien merece la pena de ser leída, desde luego, pues no en unas vacaciones cortas como esta, pero sí comenzarla a leer para ya
pues casi no poder dejarla de leer. Otro libro que les estamos recomendando es también un gran libro de la literatura francesa, escrito por Gustave Flaubert, y se llama Madame Bovary. Es un libro que fue publicado en 1857, fíjense. Y esa portada que está en la imagen es de una edición que se hizo en 2016. Fíjense, de una novela de 1857, en 2016 se hace una nueva edición. Esta es una de las grandes obras de la literatura universal, ya que su autor es considerado uno de los mejores novelistas de toda la cultura occidental. Esta novela de Flaubert fue publicada por entregas desde el 1 de octubre de 1856 al 15 de diciembre del mismo año, y en forma de libro, como ya lo dije, en 1857. Esta es la novela más conocida de Gustave Flaubert y es una, como ya lo dije, de las grandes obras de la literatura universal, y nos acerca a la historia de Emma Rouault, una joven de origen campesino y huérfana de madre que contrae matrimonio con el médico Charles Bovary, queriendo ser ella protagonista de una vida romántica presidida por el amor, ambición que su marido no le puede complacer. Será la perdición de esta ingenua muchacha que buscará por todos los medios, con aventuras, con amantes, escapar del aburrimiento, del tedio, de la monotonía y de la exasperación que se habían apoderado de su vida con este marido. Ella intentaba saber qué se debería entender exactamente en la vida por las palabras felicidad, pasión, ebriedad, que ella había escuchado o había leído, ya que ella fue una gran lectora. En la primera parte se habla de su infancia y de cómo, habiendo terminado estudios en una escuela provinciana y en la facultad de Rouen, el médico Charles Bovary se traslada a un pueblo para ejercer como médico y se casa con una viuda por petición de la madre de esa mujer, pero la relación no duró mucho debido a que murió esta mujer. Este médico, por el trabajo que tenía, visita la granja del señor Rouault y allí se encuentra conoce una bella muchacha que era hija de este señor y se llamaba Emma. El médico Charles se enamora de ella y pide al señor, su padre, la mano de ella. Ella consiente y se convierte en la señora Bovary. Ella era lectora de novelas románticas, tenía una idea sobre el matrimonio que no llegará a corresponder con su relación con Charles. Después de una visita a un marqués, Emma se vuelve a fantasear con una vida idílica, de privilegios, pero volviendo a la realidad, pues se siente más aburrida junto a su marido y hace que la señora Bovary, es decir, que ella caiga enferma. Para recuperarla, su esposo la manda a tomar aires frescos a un pueblo que se llama Yonville, donde su vida seguirá siendo también monótona. En la segunda parte, cuando ella se traslada a ese lugar, Yonville, está embarazada y da a luz a una niña que se llama Berta, pero ella no se encarga, no pone en práctica el ser madre. Allí conoce a nuevos vecinos, varios de ellos, y entre todos
encuentra a uno llamado León que simpatiza con ella y pues ella misma, recordando sus lecturas, pues realmente se va con este señor y provoca que objetivos personales de su vida pues realmente se olvidan. Emma se escapa con Rodolphe y llega siendo tanto su amor que le propone que huyan, y el problema está que huyen, pero el señor se va solo y deja a la Madame Bovary, pues la deja también cargada de deudas, y pues Madame Bovary decide pues volver con su marido, y él la lleva un día a la ópera y allí encuentra a este señor, a León, que la había dejado, ¿no? Y se convierte en su amante, fingiendo que les da clases de piano. Entonces ella sigue contrayendo deudas, firmando pagarés para darse una vida pues muy, muy regalada, y cae en muchísimos problemas monetarios. Entonces acude a ver si le dan apoyo sus amantes, pero no. Entonces acude a una farmacia y compra arsénico y pues se envenena, se muere, es decir, ella misma se suicida. Entonces le embargan su casa, sus bienes, ya que pues no podía pagar la deuda, en este caso de su marido, porque él ya la recogió. Además se encuentra una carta donde Emma se despide de Rodolfo y descubre entonces el médico que le había sido infiel. Ante todo esto, este señor pues no deja de amar a su mujer que ya había muerto, a la Madame Bovary. Finalmente morirá este señor y deja a la pequeña Berta huérfana, y como la abuela también muere y el padre de Emma queda paralítico, pues realmente es enviada a vivir con otra tía suya. Esto es así como un resumen de esta interesante novela, que no es que la vida pues para aquella época en que fue escrita pues muy, muy escandalosa, pero pues realmente es una gran obra por la forma en que está escrita y por la temática que en ella se desarrolla. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional,
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De esta gran novela, Madame Bovary, que acabamos de comentar, también se han hecho varias películas. La más reciente se hizo en 2014, fíjense, también hace apenas 2 años, y se hizo con una actriz llamada Mia Wasikowska. Pero anteriormente existieron varias adaptaciones cinematográficas de esta novela. La más antigua se hizo en 1933, que dirigió el gran director cinematográfico francés Jean Renoir. Después, Gerard Lampert en 1937 y Carlos Lipper en 1947 también hicieron 2 películas de Madame Bovary. En 1949, Vincent Minnelli hizo una versión de Madame Bovary con Jennifer Jones como Emma Bovary. Y en 1991 vino la versión de Claude Chabrol con Isabelle Huppert como la protagonista. En México, en 2011, el director Arturo Ripstein filmó una película llamada Las razones del corazón, que fue una adaptación libre de esta novela Madame Bovary a la época actual mexicana. Así que es curioso que esa película, Las razones del corazón, a lo mejor a ustedes alguno la ha visto, pues es una adaptación desde luego libre, porque en primer lugar pues está ubicada en el México de 2011, pero la temática, Las razones del corazón, está basada en esta gran novela de Madame Bovary. Y el último libro de nuestra lista de recomendaciones para leer en las vacaciones es una novela de Virginia Woolf titulada La señora Dalloway. Esta novela fue publicada en 1925 por Virginia Woolf, que vivió de 1882 a 1941. Esta novela, pues desde luego aborda diferentes temas, pero siendo publicada en 1925, llama la atención porque uno de sus temas prominentes es el feminismo. ¿Sí? Entonces, digamos, es una precursora esta Virginia Woolf, o la señora Dalloway, en cuanto que tiene rasgos autobiográficos,
Es una novela que es iniciadora de este movimiento del feminismo y de lo que ahora llamamos pues ya la cultura de género. Pero otro tema también aparejado a esto es el tema de la locura. La locura de unos personajes que son la protagonista o la que da el título, Clarissa Dalloway, y su pareja, Septimus Warren. ¿Sí? Esta novela fue escrita en la sociedad o describe una sociedad entre las dos guerras, y la protagonista, Clarissa, pues realmente retrata el papel de la mujer como el ángel en la casa, es decir, una mujer que sufre una represión sexual y económica. Septimus, su pareja, había sido un héroe de guerra, pero estaba traumatizado, es decir, estaba medio loco, y realmente pues sufría una gran depresión. La autora, Virginia Woolf, toma el discurso médico y del final de este señor Septimus y lo hace con un suicidio, ¿sí? Realmente este personaje de Septimus, y en sus peleas con la depresión, con una serie de manías, que por ejemplo alucina que las aves cantan en el idioma griego, ¿sí? Pues realmente también esto fue parte de lo que la autora Virginia Woolf sufrió en su vida, ya que pues ella intentó lanzarse por una ventana como este señor Septimus lo hizo, ¿sí? Y entonces esto hace pensar que esta novela tiene un carácter autobiográfico de la autora en el personaje de Septimus. Realmente en esta novela, dado que es la historia de que Virginia Woolf invita a cenar en su casa una noche a varios antiguos amigos, entonces de los amigos que van con ella, que la acompañan a cenar, pues se surgen otros temas variados, como son el colonialismo de su amigo Peter Walsh, el comercialismo y la medicina, y como ya dijimos, el feminismo, y también la bisexualidad y la política. Así que este libro, algunos lo comparan o dicen que es como una respuesta al Ulises de James Joyce, que ya comentamos, porque ambas obras se llevan a cabo en un solo día. La señora Dalloway, como ya lo dije, en un día de verano, pues invita a varios amigos a que cenen en su casa, y desde aquí pues sale toda una serie de historias y de temas que realmente hacen que sea un libro que, como decimos siempre, se adelanta al futuro, dado que pues este libro, como ya lo dijimos, tiene temáticas pues que no eran propiamente de esa época. Por ejemplo, dicen que si de ideas que eran un poco, parecen alocadas, pero muy adelantadas. Por ejemplo, decían que si los vegetales reflexionaban, es decir, si pensaban los vegetales. También, por ejemplo, se habla, ya lo dijimos, del pasado de Inglaterra,
que en ese tiempo aún era muy presente, que era el colonialismo, es decir, era el gran imperio que tenía muchas colonias en Asia y en África. Por ejemplo, también esto de los vegetales, hacían una discusión, un análisis tan amplio, que primero decían que si reflexionaban o pensaban los vegetales, y pues llegaban a una conclusión que decían que pues preferían obviamente los hombres a las coliflores, ¿no? Es decir, como ven, es muy interesante esta novela, sobre todo por los temas tan interesantes que se desarrollan, como digo, en un solo día. En la mañana la señora Dalloway se dedica a preparar la cena a la que invitó a sus amigos, y ya que los amigos van llegando a la casa y cenan y llegan hasta la noche, pues se desarrolla una gran temática muy interesante y tratada pues por personajes perfectamente caracterizados por la gran novelista Virginia Woolf. Pues prácticamente con esto cerramos la lista de libros que les recomendamos. Ya los voy a leer rápidamente para terminar. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Trópico de cáncer, de Henry Miller. Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Ulises, de James Joyce. Lolita, de Vladimir Nabokov. En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Y La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Pues espero que disfruten estos muy buenos libros, que si no los terminan, los vayan comenzando, y después de vacaciones puedan seguirlos leyendo hasta terminarlos. Les deseo unas vacaciones pues muy agradables, muy felices, y sobre todo que disfruten, que aprovechen su tiempo leyendo grandes libros, ya que disfrutarán mucho. Y en los casos que mencioné, películas, pues también pueden servir para comparar y ver cómo realmente la literatura, casi en todos los casos, supera a las películas basadas en ellas. Es decir, que el cine pues no logra ser mejor que los libros en que se basó. Les agradezco su atención, les deseo una feliz tarde. Aquí en la Ciudad de México ya cayó una gran lluvia, ya estamos sin lluvia, pero tenemos mucha humedad. Esperamos tener una tarde, pues como se dice, muy tequilera, y no nos queda sino despedirnos de ustedes y desearles lo mejor. Muy buenas tardes.